Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de mecánica analítica 1. Hemos estado hablando un poco sobre este tipo de ejercicio, de estar haciendo un poco de armaduras, estar trabajando con vectores. Por favor, en su sitio de módulo, pues ya hay un poco ahí de material, un par de libros de mecánica, un poco de teoría sobre esto que estamos haciendo, que usted puede revisar. Bueno, entonces viendo esto, pues digamos que aquí yo tengo un triángulo un poco diferente al que había hecho con la escuadra. Pues aquí tiene 35 grados y más o menos aquí tengo, digamos, 4.5, quiere decir 4.5 de cada mitad me dan 9 pies. La comita es 9 pies. Si quieren, veamos un poco más a detalle el dibujito, un poquito más grande. 9 pies, 4.5 pies, no, 3 pies de altura. Bueno, aquí tengo una proporción 300 libras, el símbolo de número para libra y 200 libras. Bueno, cada una de las reacciones, dos formas de hacerla. Sumo las 3 dividido entre 2, 300 y 200, 500 y 300 son 800 dividido 2, 400. O por ejemplo esta de acá, 300 más la mitad de 200 que es 100, 400. 300 más la mitad restante que eran los otros 100, 400. Por simetría respecto al eje vertical, sí tengo cargas gravitacionales. Muy bien, entonces se recuerda que las acciones, por favor, ¿qué dijimos de las acciones? Esfuerzos externos. Estas vienen de la combinación de carga. Por ejemplo, carga viva, carga muerta, carga por sismo, carga por nieve, carga por viento. Y también las reacciones son externas al triangulito este que tengo aquí en color negro. O sea que esta es mi armadura. Los esfuerzos internos, compresión, tensión, paralelos al elemento. Esfuerzo de compresión paralelo a su elemento, esfuerzo de compresión paralelo al elemento y esfuerzo de tensión paralelo al elemento. Entonces, simplemente miren, por ejemplo, si lo hiciéramos en cuadrícula, pendientes el día de mañana subo este ejemplo a Moodle. Hoy ya no me dio tiempo. Veamos que, por ejemplo, si le pusiéramos una pequeña escala, vamos a ver si lo hago acá. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, 300, 1, 2, 3 cuadros por lógica. Otros 300, bueno, es un poquito diferente a la escala. Aquí tengo 300. Tendría que dejar aquí un indicativo de escala, por ejemplo, 1 centímetro son 100, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que el cuadrito era un poquito diferente. Tendría que tener un escalímetro. Aquí tengo el centímetro. Bueno, 3 de estos son 300. 2 de estos son 200. Y 3 de estos son 300. Quiero decir que este 300 de acá es este. Este 200 de acá está aquí. Y este 300 de acá está acá. Entonces, ojo con la nomenclatura. Una forma de hacerlo, estoy diciendo que voy a poner una letra de tal modo que esta A sea el inicio de este 300 y termine en B. O sea que voy a dejar A, B y en medio, en el centro, la flechita esta. Para poder decir inicio en A y finalización en B. Secuencia. Este 200 inicia donde termina este primer vector de 300. Este 200 inicia en B y termina en C. ¿Cuánto es? 200. Aquí lo tiene usted. Muy bien, donde termina este 200, que es el punto C,
va a iniciar este 300 y lo voy a terminar en el punto D. Dejo una literal adentro del triángulo para hablar de la compresión BE y de la compresión CE. Y en la parte de abajo para hablar de la tensión EF, ¿sí? Un punto de inicio, un punto final. Muy bien, entonces si se da cuenta, ya grafiqué estos tres a escala. Mi eje de simetría, ¿dónde va a estar el eje de simetría? Por ejemplo, desde aquí, por ejemplo, puedo trazar estos 400, esto de acá, eje de simetría, más estos 400 de acá, me da 800, o sea, 800 gravitacionales negativo en Y, 300, 200 y 300, 800, igual a las reacciones que es 400 y 400. Muy bien, como ya tengo el punto B, y tengo el punto C, ¿qué tengo que hacer? Trazar esta línea de esfuerzo de compresión que es paralelo a estos 35 grados. Miren, ¿de dónde me fui a sacar estos 35 grados? Si le ponen atención al problema, son estos 35 que tengo acá. Muy bien, entonces igual acá tengo los otros 35. 35 hacia acá. Bueno, digamos, se recuerda que por cuestión de geometría, por ejemplo, si yo trazara una línea paralela, por ejemplo aquí sobre esto, yo trazara una línea aquí paralela, horizontal, horizontal, también sé que aquí tengo 35 grados. Entonces, matemática básica 1. Recordatorio de matemática básica 1. Muy bien, lanzo la línea. Donde se cruzan ambas líneas, porque estoy resolviendo ecuación numérica, va a ser el punto E. ¿Y dónde estaba el punto E? En el diagrama de mi armadura. Muy bien, mi diagrama de armadura aquí tiene el punto E. Y el punto F, justo a la mitad de mis acciones. ¿Qué tengo que hacer? Para calcular esta compresión y esta tensión, simplemente me recuerdo de la escala que tengo acá. Mido aquí y mido acá. Aprox tengo acá, por ejemplo, voy a tener, en vez de 1, voy a tener 1.8. 1.8, que sería 180 libras. Si 1 centímetro son 100 libras, ¿sí? Si tengo 1.8 veces esto, quiere decir que tengo 180 libras. Y este de acá, 1.5 veces el centímetro. Aquí está el centímetro más su mitad, que sería 50% más 1.5 por 100. 100 libras es un centímetro, 150 libras. Ahora, ojo con esto. Y este es un error muy frecuente. A veces se les da este tipo de problema y me dibujan el diagrama de esta manera. A todas luces, aquí el ángulo no iguala a 35 grados. Si yo mido esto, posiblemente aquí tengo aprox 60 grados. No, si le pide 35 grados, hay que dibujar 35 grados, ¿sí? Ahí empieza, digamos, la concepción de trabajar planos de diseño. Tengo que respetar medidas y proporciones, ¿sí? No puedo dibujar el triángulo como yo quiera. Si tengo instrucciones de ángulo, tengo que trabajar esos ángulos, ¿sí? Entonces ese es un error a veces bastante frecuente todavía. Quiere decir que todavía no se maneja de una forma adecuada o no se maneja de una forma, digamos, muy representativa un diagrama de cuerpo libre. Si ahora yo le pongo nodos, que tengo aquí esto con mayúscula, puntos de convergencia de esfuerzos, compresión, tensión, lo que tengo que hacer entonces es esto: partir cada elemento a la mitad. Este es el universo del nodo A, este es el del nodo B,
y este es el del nodo C. ¿Sí? Entonces veo que, por ejemplo, puedo hablar aquí para todos Y y X. Puedo ver que, por ejemplo, en Y tengo este 400 hacia arriba, 300 acá, y de esta compresión le voy a agregar la proyección en Y, de la compresión AB, más 300 igual a 400. Ahí puedo plantear una ecuación. Y la proyección de esta en X, hacia la izquierda suya, igual a esta tensión, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Y eso es todo. Aquí pues esto se vuelve una tautología, una repetición necia. ¿Por qué una repetición? Porque me doy cuenta que la proyección en X de esta compresión igual a esta proyección en X. Y que estas dos proyecciones en Y igual a 200. Entonces esa es la utilidad de mi diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Otra forma de hacer el mismo problema. Y aquí entramos, por ejemplo, cuando presento esto, buena parte, digamos, cuando pregunto este tema, voy a dejar pendiente las secciones. Podemos hacerlo más o menos por la cuestión de la rigidez. Dense cuenta de esto. Tengo el mismo triángulo, no cambié nada, 400 de reacción, 300, 300, 200, compresión, compresión, tensión. Todavía puedo hacer esto, obviamente lo tengo que poder hacer, no es que todavía. Puedo decir que este es el nodo A, por ejemplo, el nodo B. Si este es el punto de convergencia B, el punto de convergencia A, este de aquí, todavía puedo hacer esto. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es dejar en una matriz, ¿sí?, todo lo que es las ecuaciones del método de nodos. Todo el método de nodos lo voy a colocar en un sistema de matriz. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, fíjense que aquí vamos a ver lo siguiente. Ayúdeme usted a observar la presente situación. ¿Qué nodo tengo? Tengo el nodo A, tengo el nodo B, tengo el nodo C. Aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C. ¿Cuántos nodos tengo? Tengo 3 nodos. Si esto lo voy a analizar en dos ejes, en el eje Y y en el eje X, dos ejes ortogonales, entonces 3 nodos por 2 ejes, tengo que plantear una matriz de 6 por 6, una matriz cuadrada. No se preocupen, próxima clase en su momento, bueno, no solo les ofrecía esto lo podemos, generalmente en esta clase resuelvo esto con una hoja de Excel. Se va a dar cuenta que cuando uno empieza a programar una hojita como esas, ya no regreso a nodos, porque es mucho más fácil hacer un problema con una hoja donde puedo ir cambiando información, ¿sí? Y empiezo a especular. Esa especulación es el principio de diseño, ¿sí? Diríamos que el espíritu de hacer ingeniería, del por qué está usted esta tarde en la clase de hoy, es tratar de lograr la máxima ganancia, las máximas ganancias, con la menor cantidad posible de recursos, ¿sí? Eso es una optimización, ¿sí? Para eso yo estoy compitiendo en el mercado, ¿sí? Hay un montón de ingenieros que pueden hacer más o menos lo mismo, pues puedo diferenciar un poquito vendiendo servicio, pero sin olvidarme, por favor, de los costos,
costo de tiempo y dinero, ¿sí? El costo es tiempo, el costo es dinero, ¿sí? Cuando uno puede contestar la siguiente pregunta con cierta soltura, bueno, vamos a hacer este proyecto con estos materiales, con estas especificaciones o descripciones de materiales, ¿sí? En este tiempo y con estos costos estoy listo para la firma de un contrato. De lo contrario, mejor si usted no firma contrato. ¿Por qué? Porque no le van a salir los costos, no le van a salir las cuentas, siempre usted va a estar perdiendo, ¿sí? Entonces vean, generalmente cuando hablamos de un contrato de construcción, por ejemplo, o de obra, pues fulano de tal, ante fulano de tal y tal cosa, se compromete a tal y tal tipo de proyecto, describen el proyecto, sus generales y algunas especificaciones, diciendo cuánto es el costo y el tiempo, ¿sí? Vean que, por ejemplo, mercado del Estado, mercado estatal, ley de contrataciones del Estado, pues según ley, pues en su momento, pues uno tiene que presentar oferta técnica y oferta económica para cualquier proyecto. Oferta técnica, cómo voy a elaborar determinado proyecto, con qué personal, las hojas de vida de cada uno de los que están ahí, qué tipo de equipo tengo disponible para ese trabajo, todas esas cosas, y después en cuánto tiempo y en cuánto de dinero, ¿sí? Eso es, digamos, lo básico para la firma de proyecto. Cuando puedo contestar eso, puedo firmar el hacer un proyecto. De lo contrario, mire un poco a veces la lógica generalmente del albañil o del maestro de obra. ¿Cuál es su lógica, digamos, de honorarios o de cobro, digamos, ante el arquitecto o el ingeniero? Siempre trata de ver cómo justifica más trabajo cuando empieza a ver que no le salen las cuentas. Ingeniero, fíjese que usted me dijo que había que hacer este muro, pero no me dijo que había que hacer sisado el bloque. O no me dijo que había que dejarle una media caña o cualquier cosa ahí como especificación. La idea es que se da cuenta que al inicio de un precio y después ve que no le sale la cuenta. Entonces cuidado con eso. Sale por esto que estamos hablando aquí. Nos fuimos a la cuestión de costos. Entonces, matriz de 6×6, 3 nodos por 2 ejes. Si yo resolviera este problema en 3 ejes, que por ejemplo yo le agregara aquí el espacio Z, 3 ejes, entonces sería 3 nodos por 3 ejes, matriz de 9×9, ¿sí? Ahora aquí hay una cuestión importante. ¿Por qué matriz cuadrada? Sencillamente porque necesito calcular matriz inversa. No tengo una matriz, digamos, inversa si es una matriz que no es cuadrada. Primer requisito para cálculo de matriz inversa, una matriz cuadrada, ¿sí? Recuérdese que el primer número, el número de filas, el segundo número, el número de columnas. Bueno, vamos a ver, en este caso tengo que plantear una matriz de 6×6 que ya tenemos aquí. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que aquí voy a analizar cada elemento de la estructura, ¿sí? Por ejemplo, veo que tengo el elemento AB, desde el nodo A hasta el nodo B, el elemento AB, aquí lo tengo yo. Veo que tengo el elemento del nodo B al nodo C, el elemento BC, muy bien, este es AB, BC, y tengo el elemento, por ejemplo, del nodo C al nodo A, el elemento CA, muy bien, elemento AB, del nodo A al nodo B, BC, del nodo B al nodo C, CA, por ejemplo, del nodo C al nodo A. Muy bien, tengo el nodo A
el nodo B, el nodo C, no lo sé, el nodo C, aquí está el nodo A, el nodo B, el nodo C, y eso lo tengo en, por ejemplo, en el eje X y en el eje Y. A en el eje X, A en el eje Y, B en el eje X, B en el eje Y, C en el eje X y C en el eje Y. Muy bien, tengo 6 filas y llevo 3 columnas. Hacen falta otras 3. Bueno, una forma de hacerlo, por ejemplo, puedo agregar las reacciones. Agrego esta reacción izquierda, que ya sé que son 400, aquí. Si sigo la secuencia, reacción del lado derecho suyo en Y. Y aunque sé que la reacción ya sea en el nodo C o en el nodo A en X es 0, la voy a poner para corroborar. Nada más como una comprobación. Sé que esta de acá, por ejemplo, en X, no tengo esfuerzos en X de acción-reacción, sé que voy a tener una reacción en X0. Bueno, hay que verificar que en realidad sea eso así. Muy bien. Tengo una matriz de 6 por 6. Bueno, ahorita vamos a ver cómo voy a calcular esa matriz y se van a dar cuenta que es bien sencillo. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, tomar cada uno de estos elementos y cada una de las reacciones en Y la que tengo en X y analizar si interviene directamente en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Imagínense que tengamos una armadura de unos 9 nodos. 9 nodos, ¿sí? Y lo estoy analizando en 2D, en X y Y. 9 por 2, tengo que plantear una matriz de 18 por 18, ¿sí? Fíjense que generalmente ese tipo de problemas en algunos libros como los de Billy Johnson Hibbeler, pues a veces no llegan hasta ahí. Se quedan, digamos, precisamente en nodos y no plantean, por ejemplo, resolver esto con sistema de ecuaciones, que es mucho más sencillo. Bueno, entonces fíjense que ahora aquí lo que voy a hacer es ver el elemento AB, este de acá. ¿Cómo es su acción en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C? Si nos damos cuenta, en el nodo C, el elemento AB no lo toca de forma directa. ¿Por qué? Porque este elemento toca directamente al nodo A y al nodo B, pero al nodo C no lo toca de forma directa. Por eso le coloco 0, 0. ¿Por qué? Porque el elemento AB no toca de forma directa al nodo C. Pero veamos aquí. El elemento AB, por ejemplo, en A, tengo esta componente en X y tengo esta componente en Y. Ambas son negativas. Si se recuerda que yo aquí tengo el ángulo de 35, la componente en X es el negativo del cateto opuesto, negativo de coseno de 35 grados. Y en Y, si aquí tengo 35 grados, cateto opuesto, el negativo del seno de 35. Coseno, cateto adyacente, negativo, va hacia la izquierda suya, X negativo, y un Y negativo, cateto opuesto, es el seno. ¿De qué ángulo? 35. Si ahora esto es el nodo A, si me voy al nodo B, necesito ahora este complemento de acá, la contraparte, X positivo y Y positivo. ¿Sí? Esto no. ¿Sigue siendo los mismos 35 grados? Sí. Cateto adyacente para X, coseno de 35.
cateto opuesto, seno de 35, ambos positivos. Es porque en algún momento si yo trazara aquí una línea recta, por ejemplo, esta línea paralela a esta, sigo manteniendo los 35 grados. Solo que estas componentes aquí son positivas. Muy bien. Aspecto importante. Si revisamos la pendiente de la línea matemática 1, pendiente por ejemplo en general, y sobre x, ¿cuánto sería y sobre x? En este caso, en el nodo A, y sobre x sería menos seno de 35 dividido menos coseno de 35. ¿Cuánto es la pendiente? Menos seno de 35 dividido menos coseno de 35, menos por menos me da más. Seno sobre coseno igual a tangente de 35 grados. ¿Positiva? Sí, positiva. Por ley de símbolos iguales, me da más. ¿Se recuerda de eso? Si lo veo en el nodo B, son estas que tengo acá, mire. Vamos a ver, y sobre x, seno de 35 dividido x coseno de 35, ambos positivos, seno sobre coseno, también tangente de 35. Y es que entonces, primer chequeo, ojo, las parejas en cada nodo tienen que ser los mismos valores con símbolo cambiado. Otra vez, las parejas en cada nodo, o sea, en X y Y, el nodo A, el nodo B, tienen que tener, digamos, en el otro nodo los mismos valores, pero con símbolo cambiado. 2 positivas, 2 negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Tangente de 35 en ambos casos. Es la misma pendiente. Un momentito, por favor. Voy, mamá. Mira el celular. Permiso. Buenas tardes, señor Marinita. Muy bien, perdón la interrupción, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, los mismos valores con símbolo cambiado. ¿Por qué? Negativo en X, negativo en Y, para este nodo. Positivo en X, positivo en Y. Para el otro nodo siempre es el mismo elemento. La pendiente sigue siendo la misma. ¿Y qué me indica? Que es la misma línea. No puedo cambiarle pendiente a la misma línea. Por eso tengo que tener símbolos cambiados. Muy bien, este es el elemento AB. Quitemos ahora el elemento este. Vamos al elemento BC. El elemento BC va desde el nodo B hasta el nodo C. Veamos, aquí tengo la compresión, dividido en 2. Aquí tengo un X negativo y tengo un Y positivo. La proyección de esta en X y en Y. Vamos a ver esta parte de acá. Tengo un X positivo, pero como la flechita, la contraparte va hacia abajo,
tengo un y negativo. 35 grados. Ahora veamos una cosa. El elemento BC no toca de forma directa al nodo A, por lo tanto 0, 0. ¿Sí? El elemento BC no toca de forma directa al nodo A, por lo tanto 0, 0. Pero BC, claro, toca de forma directa al nodo B y al nodo C, es parte de. Entonces veo que, por ejemplo, en B, negativo en X, menos coseno de 35, positivo en Y, seno de 35. Vemos su contraparte, que es la cercana al nodo C, positivo en X, coseno de 35, negativo en Y, menos seno de 35. Concepto de pendiente, Y sobre X, seno dividido menos coseno del mismo ángulo tendría, por ley de signos, menos tangente de 35. Pendiente acá. Y menos seno de 35 dividido X coseno de 35 menos sobre más me queda menos tangente de 35. El mismo valor de menos tangente de 35 es esta pendiente. ¿Qué me está diciendo? Ya sea que usted vea la componente del elemento BC que toca el nodo B o al nodo C, tengo pendiente negativa. Aquí pendiente positiva. ¿Sí? Por eso aquí tangente positiva. Tangente de 35, tangente de 35, positivo. Pendiente negativa, menos tangente de 35 y menos tangente de 35. Vea que estos valores, los que tengo acá con símbolo cambiado, y estos valores de acá, los tengo aquí de forma recíproca con símbolo cambiado. Muy bien, eso sería el elemento BC. Ya vamos a terminar. Ahora el elemento AC o sea, como usted le quiera llamar. Si se recuerdan, la pendiente de una línea recta vertical, pendiente, tiende al infinito. La pendiente de una línea horizontal es 0. Vamos a ver si es cierto con lo que voy a hacer ahora. Entonces, el elemento AC sí toca de forma directa al nodo A. Vemos que en X es esta tensión, es esta parte de acá que es positiva en X, y en el nodo C veo que aquí esto de aquí es menos X. Por lo tanto, veo que, muy bien, tengo, digamos, la totalidad en X, 1. ¿Tengo proyección en el eje Y? ¿Tengo proyección en el eje Y? No, 0. ¿Sí? 1 en X y 0 en Y. AC toca de forma directa al nodo B? No, 0, 0. Y ahora me voy al nodo C. En X tengo menos la totalidad, que es menos 1. ¿Y proyecta en el eje Y? No, entonces es 0. Recuérdese que la función seno-coseno, vamos desde 0 hasta la unidad, pues, ¿ah? Y así estoy de forma cíclica, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0. Por ejemplo, si habláramos del seno, cuando estoy haciendo rotación en los 4 cuadrantes del plano cartesiano. ¿Sí? Espero que eso usted pues ya lo recuerde bien. Ahora, veamos el concepto de pendiente. Aquí sería X, Y sobre X, 0 dividido 1, 0. ¿Sí? Y sobre X en el nodo A para CA, 0 dividido 1 me da 0. Y en el nodo C, Y sería 0 dividido menos 1, 0. Pendiente 0, pendiente 0. ¿Qué me dice la matemática? Tenemos una línea horizontal y recta. Bueno, ya llegué acá.
Voy con la reacción izquierda, por ejemplo en el nodo A, veo que tengo estos 400, ¿sí? Vemos que por ejemplo estos 400 proyectan en X, no, por lo tanto 0. La totalidad se va en el eje de las Y. Esta reacción la tengo en el nodo B y en el nodo C, no, por lo tanto tengo 0, 0 en B y 0, 0 en C. Solo tengo 0, 1, ¿sí? Si aplicara el concepto de pendiente, veamos si es cierto que es una línea vertical, muy bien. En este caso, Y1 dividido X, que es 0, pues pendiente infinito. Esta es un esfuerzo vertical. Veamos ahora la reacción acá. Si se da cuenta, igual tengo proyección en X, no, es 0. Pero veamos, está en el nodo C. Por lo tanto, en el nodo A, 0, 0. En el nodo B, 0, 0. Me voy al nodo C. 0 en X, porque esta es una fuerza completamente vertical. 0 en X. Y la totalidad, la unidad, en C en Y. Muy bien, voy a repetir lo mismo. Estoy asumiendo este valor hacia acá. Puede ser a la derecha suya, yo aquí lo tengo a la izquierda, yo así lo asumí. Entonces, ¿está en el nodo A? No, 0, 0. ¿Está en el nodo B? Tampoco, 0, 0. Tengo un X negativo, menos 1, y 0 proyección en el eje de las Y. Muy bien, dense cuenta que aquí tengo mi matriz de 6 por 6. Muy bien, siguiente chequeo. Que ninguna fila, que ninguna columna me quede completamente en 0. Si por ejemplo aquí digamos en esta de acá me confundí, 0, 0, 0, 0, 0 y dije yo 0 también. Toda la columna está en 0. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo calculo el discriminante, ¿sí? Perdón, no es el discriminante, cuando yo calculo el módulo, calculemos el módulo de esa matriz, el determinante, sería la palabra adecuada, voy a calcular el determinante. Con que tenga una columna o una fila todo en 0, determinante se convierte en 0. ¿Y eso qué me indica? Que si voy a utilizar esa matriz para sistema lineal, es un sistema indefinido. Entonces, quiere decir que lo que yo necesito es un sistema definido. Determinante no igual a 0. Eso es importantísimo. Entonces, lo que hay que chequear es que no tenga ninguna fila, ninguna columna con la totalidad de 0. Si yo planteo eso, estoy planteando un sistema indefinido. ¿Y por qué? Porque el determinante de la matriz cuadrada me da 0. Entonces, cuidado con eso. Muy bien, vamos bien hasta acá. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Vamos bien con esto. Bueno, tienen más videos, por favor, en el canal de YouTube con este tipo de problemas. Bueno, fíjense que si yo utilizara esto, por ejemplo, para sistema de ecuaciones, si no quiero resolverlo de forma matricial, yo bien podría decir que, por ejemplo, AB, por ejemplo, es X1, X2, X3, X4, X5 y X6, ¿sí? Y menos, digamos, la ecuación estaría aquí, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6. Se recuerda para sistema de ecuaciones definido, número de variables igual al número de ecuaciones.
Muy bien, pero algo me hace falta ahora, ya que esta es la matriz importante. A esta matriz le tengo que calcular la matriz inversa, ¿sí? Tengo que calcular la matriz inversa. ¿Puedo hacerlo a mano? Puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo en una hoja Excel? Puedo hacerlo en una hoja Excel. Espero, por ejemplo, en la clase del día viernes, pues vamos a trabajar una hojita Excel para resolver este tipo de problemas. Y resulta que ahora lo que yo voy a necesitar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí lo siguiente. Voy a necesitar los esfuerzos externos. Por ejemplo, si se recuerdan de esto, si yo planteara una matriz de esfuerzos externos, recuerden el XY, para 300, 200 y 300, por ejemplo, yo podría ver lo siguiente. Bueno, fíjense que aquí, de aquí, me voy aquí a la matriz inversa. Claro, tengo que calcular el determinante. Determinante no igual a 0. ¿Sí? Pero por ejemplo, veamos este 300, 200, 300. Fíjense que no es más que, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en el nodo A, 300, por ejemplo, en X, no tengo nada. En X es 0. Pero en Y son los 300. Entonces 0 en X, 300 en Y. Recuérdense, tengo XY. A en X, A en Y. B en X y B en Y para este de acá. 0 en X y en Y 200. Por lo tanto, tengo estos 200 acá. ¿Sí? Y en el nodo C, 0 en X y 300 en Y. Entonces tengo 0, 300. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora, ojo. Por hoy solo les voy a comentar que esta matriz de los esfuerzos externos de las acciones, estas de acá, si se da cuenta, en Y son valores negativos. Próxima clase voy a explicar el por qué lo dejo aquí con símbolos positivos. Voy a hacer un despeje de ecuación, pero no una ecuación cualquiera, va a ser una ecuación de matriz, una ecuación matricial. Y es ahí donde voy a hacer este cambio de símbolo. Muy bien. Para ir finalizando, recuérdese que, por ejemplo, yo aquí tengo una matriz de 6 por 6, 6 filas por 6 columnas, y aquí tengo una matriz de 6 por 1. 6 filas por una columna. Para poder multiplicar una 6 por 6 por 6 por 1, una matriz 6 por 6 por una 6 por 1, tengo que chequear que el número de columnas de la matriz multiplicando igual al número de filas de la matriz multiplicador. Que este 6 sea igual a este 6. Si me doy cuenta de eso, entonces implica que multiplicar una matriz de 6 por 6 por una matriz de 6 por 1, el resultado va a ser 6, el primer 6, por el último número. Voy a obtener una 6 por 1, siempre y cuando tenga esta correspondencia que acabo de hablar aquí. ¿Sí? Entonces quiere decir que al multiplicar la matriz inversa de 6 por 6 por esta 6 por 1, aquí están los resultados, va a ser una matriz de 6 filas por una columna. Bueno, y vean qué es lo que encontramos acá. Eso es lo interesante con este método. Si por ejemplo estoy trabajando con hojas Excel y estoy dando ahí algunos teclazos, pues nos damos cuenta que la compresión AB y la compresión BC, 174.34.
¿sí? Son iguales, tendría que serlo, si no, algo malo hice. Y la tensión AC, 142.81. Esta reacción izquierda en Y y reacción derecha en Y, efectivamente 400, y este valor de acá igual a 0. Comentario con estos ceros de acá que obtengo, por ejemplo, de hojas Excel. A veces en la resolución de la hoja Excel no encuentro un 0. Puede que encuentre menos 3 por 10 a la menos 20 o a la menos 16. Lo que pasa es que para que no se indefina la matriz que estoy calculando, lo que me da a entender la calculadora es que, disculpe, pero por aproximación tome un valor igual a 0. Eso es lo que me está diciendo el procesador de mi computadora. La parte final, un poquito el determinante. Dijimos que no era igual a 0, por lo tanto sistema definido. Y algo importante. En la medida en que el determinante esté más cerca de 1 o de menos 1, por ejemplo, ¿sí? En la medida que el determinante de una matriz cuadrada esté más cercano al valor de la unidad, ¿qué implica esto desde el punto de vista práctico? Que el sistema de ecuaciones tiende a resolverse más rápido, tiende a converger más rápido. Mientras más cercano a 0, que no es lo deseable, el determinante de una matriz, pues quiere decir que le cuesta mucho a ese sistema buscar una convergencia para una solución matemática. Entonces, ese detalle es importante. Hasta eso tenemos que ver qué tan cercano está de 0 o de la unidad el determinante. Muy bien, entonces veamos que ya hicimos esto. Y por supuesto puedo proponer mi sistema de ecuaciones. Por ejemplo, a esto de acá, le tendría que agregar esto de acá, los esfuerzos externos, por ejemplo. Y puedo obviamente plantear una resolución de sistema de ecuaciones. Bueno, entonces próxima clase pues vamos a tratar de trabajar en el periodo con una hojita Excel, ¿sí? Pendiente entonces de la plataforma de Moodle, favor de tener, digamos, a mano, pues ya sea su computadora o una tableta, o donde tenga usted una versión de Excel donde usted pueda trabajar el archivo que vamos a revisar para la clase del día viernes. Entonces, les diría feliz tarde y muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.